Vamos a estudiar un tema, hermanos, que se titula La ofrenda, financiando la obra del Señor. Y bueno, es un tema importante que de vez en cuando hay que estar recordando. Y es que al igual que cualquier organización en este mundo, la Iglesia de Cristo, hermanos, necesita ingresos financieros para llevar a cabo la obra que bíblicamente le ha sido asignada por el Señor. Sabiendo esta necesidad, hermanos, nuestro Señor, por medio de sus apóstoles, ordenó a los miembros que componen la iglesia el ofrendar. De tal manera que hoy en día la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, recauda fondos no por ventas de pasteles, no por rifas, no por bingos, ni nada por el estilo, sino única y exclusivamente por la colecta que se recoge de sus miembros. Es lo que encontramos en la palabra de Dios, es el único mandamiento que se nos ha sido dado para que la iglesia pueda tener los fondos necesarios para llevar a cabo la obra que se requiere. Y quisiera a través de esta lección, hermanos, diéramos un repaso a lo que la Biblia dice en cuanto a la responsabilidad que tenemos como cristianos de apoyar financieramente la obra que la iglesia local realiza. Una cosa que podemos encontrar en la Biblia, hermanos, es precisamente lo que dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Y lo vamos a ver ahorita este pasaje. Pero el texto dice que cada uno dé según haya prosperado. La ofrenda, hermanos, el mandamiento que nos ha sido dado a cada uno de nosotros como cristianos es un mandamiento en el cual se han especificado ciertos detalles en cuanto a cómo debemos de dar. Una cosa, ¿verdad?, es que todos debemos dar de acuerdo a lo que el Señor nos ha prosperado. Podemos nosotros ver bajo la ley de Moisés, por ejemplo, cómo al pueblo de Dios se le mandaba dar el diezmo. Y dar el diezmo equivale al 10% de lo que eran sus ganancias. Y este dinero o a veces podía llegar a ser en dinero, pero por lo general era en especie, era el 10% de sus cosechas o de sus animales. Era para apoyar a los levitas y el servicio religioso que ellos realizaban. Para eso era básicamente el propósito del diezmo que Dios pedía. Podemos ver, por ejemplo, allí en Levítico capítulo 27. Levítico 27 dice el versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, dice, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, dice, añadirá la quinta parte de su precio por ello, por tratar de quitarle algo, ¿verdad?, a eso que le pertenecía a Jehová. Dice el 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dice el 33, no mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Definitivamente que no había leyes específicas en cuanto al diezmo, pero no se podía o no se permitía tratar de hacer trampas, ¿verdad?, o quitarle un poquito a ese diezmo. Dios no lo permitía y había consecuencias para ello. El punto es, hermanos, que bajo la ley de Moisés, ¿verdad?, el pueblo de Dios tenía que dar un 10% de lo que ellos prosperaran, de lo que Dios permitía, ¿verdad?, que ellos tuvieran de ganancias de sus trabajos, de cultivar la tierra, de los animales, etc. Sin embargo, hermanos, como todos sabemos y lo hemos estudiado en otras ocasiones, la ley de Moisés ha quedado abolida, la ley de Moisés ya no está más en vigor, la ley de Moisés fue reemplazada por la ley de Cristo. De tal manera, hermanos, que hoy en día las iglesias, lo decimos abiertamente, no tienen ningún derecho, no tienen ninguna autoridad de parte de Dios para recoger diezmos, como en muchos casos se hace.
Aún así, hermanos, podemos ver siempre en el Antiguo Testamento enseñanza para nosotros. Siempre la hay. Y aún en el ejemplo que encontramos aquí en cuanto al diezmo que se daba, pues si lo vemos así de una manera detenida, podemos aprender cosas importantes. No es mi tema, ¿verdad?, hablar del diezmo, pero nosotros podemos ver cómo el pueblo judío, ¿verdad?, podía dar el 10% de sus ganancias. Prácticamente todo el pueblo podía dar el 10%, y todo el pueblo de esta manera apoyaba el trabajo que ejercían los levitas, que ejercían para servicio del pueblo, para la obra de Dios. La cuestión es, hermanos, ¿será esto tan diferente hoy en día? Si el pueblo de Israel podía dar el 10% para este propósito, ¿será muy diferente hoy en día? Hablando del pueblo de Dios espiritual, ¿habrá tanta diferencia en nuestros tiempos? ¿Será que para ellos, para los judíos, era muy fácil dar el 10% y para nosotros dar la ofrenda es muy difícil? ¿Habrá tanta diferencia, sí? De manera que ellos sí daban un 10% y muchas veces nosotros no ofrendamos, ¿verdad? ¿Puede haber esa diferencia? No, hermanos. Más bien, si ellos podían hacerlo, lo más seguro es que nosotros también podemos hacerlo. Sí, es lo más seguro. Y no estoy hablando específicamente de una cantidad o de un porcentaje que tenemos que dar. Mi punto es que si ellos podían dar el diezmo, hoy no se nos especifica o no se nos dice específicamente que tiene que ser un 10%. Pero si ellos podían dar el diezmo, ¿verdad?, y todos prácticamente lo daban, ¿por qué nosotros no podemos ofrendar? ¿Verdad? ¿Será imposible para un cristiano hoy en día dar la ofrenda como el Señor le ha mandado? Yo creo que no. Lo más seguro es que nosotros también podemos apoyar financieramente la obra del Señor como el pueblo judío lo hacía. La enseñanza de Cristo, hermanos, la encontramos en el Nuevo Testamento, y hablando en particular de lo que el apóstol Pablo dijo, podemos ver ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Cada uno, hermanos, como cristiano tiene un deber y tiene una responsabilidad que cumplir en cuanto a este tema se refiere. Cada uno, de acuerdo a lo que prosperó, debe proponer algo, debe separar ese algo, y el primer día de la semana, que es el día domingo como el día de hoy, debe de ser depositado como una ofrenda para Dios. ¿Sí? Así es lo que el apóstol Pablo está mandando aquí, de acuerdo a lo que haya prosperado. La prosperidad, hermanos, por lo general viene como producto de nuestro trabajo, por lo general. Uno tiene un trabajo que es compensado económicamente, y de eso que uno gana, entonces de ahí uno va a apartar algo para cumplir con este mandamiento que es la ofrenda. Aunque hay otras ocasiones en que uno tiene ingresos que no precisamente tienen que ser producto de un trabajo, de un empleo, pero que también deben de ser considerados como prosperidad. ¿Sí? De alguna manera Dios está prosperando allí. Puede ser una pensión, puede ser una renta tal vez que recibe, una inversión, un negocio, etcétera. No necesariamente tiene que ser empleado en una tienda o en una compañía y recibir un cheque para decir, solamente así puedo ofrendar, solamente así es que uno prospera. No, hay otras fuentes de ingresos que no necesariamente tiene que ser el producto de un empleo específico, y que también es prosperidad, Y de eso que uno recibe como prosperidad, ¿verdad?, uno va a cumplir el mandamiento de la ofrenda que Dios nos ha mandado. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios:
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La Biblia está lleno de ejemplos y grandes ejemplos, como aquí los hermanos de Antioquía. Ellos determinaron ayudar a los hermanos en Jerusalén. Vino una gran hambre, escasez, no había alimento, no había qué comer. Y nuestros hermanos ahí en Antioquía decidieron enviar, ¿verdad?, esta ayuda por medio, dice aquí, de Bernabé y de Saulo, a los hermanos allá, ponerlo en las manos de los ancianos para que ellos se encargaran de repartir esta ayuda para los hermanos. Hermanos, pero el punto aquí es que dice cada uno conforme a lo que tenía. Dice Pablo, según haya prosperado. ¿Sí? De acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestra prosperidad, nosotros, cada uno, tenemos que dar para que la iglesia pueda hacer este trabajo como se hizo aquí en esta situación en particular. Es lógico, hermanos, entender que todos tenemos diferentes capacidades y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Sin embargo, todos debemos estar conscientes de que cuando aumenta la prosperidad, pues también aumenta la capacidad para ofrendar. ¿Sí? No todos tenemos la misma capacidad de dar y no todos tenemos siempre la misma posibilidad de dar, ¿verdad?, la ofrenda. Puede ser que esa capacidad disminuye o puede ser que esa capacidad aumente. Pero el punto es que de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que el Señor nos prosperó, de acuerdo a esa posibilidad nuestra, es que vamos nosotros a cumplir con el mandamiento que Dios nos ha ordenado. Simplemente, hermanos, debemos de dar lo que tenemos, ¿sí?, sea poco o sea mucho. Dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí? Entonces Dios sabe y Dios conoce nuestras vidas y Él sabe perfectamente nuestra situación económica, financiera, en nuestro hogar. Todo Dios lo sabe. Y Dios sabe si podemos y si no podemos. Dios sabe si tenemos o si no tenemos. Dios sabe si tenemos poquito, si tenemos mucho. Dios lo sabe todo. ¿Sí? Y aquí dice que va a ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Sí? Cada uno, hermanos, debe de usar el sentido común. Cada cristiano va a utilizar el buen juicio para cubrir las necesidades de su familia y a la vez dar una ofrenda para Dios. ¿Sí? No quiere decir que vamos a dejar a nuestra familia sin comer o sin las cosas que se necesitan para darlo toda la ofrenda. No es así. Uno va a usar, y Dios nos da esa libertad de que usemos nuestra propia inteligencia, nuestro juicio, ¿verdad?, para que nosotros podamos cubrir esas necesidades, pero a la vez poder dar una ofrenda para Dios. No dice aquí, hermanos, la palabra una limosna. No se trata de dar una limosna como algo que nos sobre, ¿verdad? Algo por ahí que nos ande estorbando, unas moneditas del bolsillo. Es lo que traía, pues, una limosna. No es así. La Biblia habla de ofrenda. En cuanto a la ofrenda, dice la palabra de Dios, ¿sí? No se trata de algo que no nos cueste, no. Se trata de una ofrenda sacrificial que sea en proporción a lo que Dios nos prosperó. Ese es el mandamiento de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Si Dios, hermanos, nos bendice materialmente, entonces tenemos la capacidad para dar, tenemos la capacidad para ofrendar y principalmente tenemos también la responsabilidad de hacerlo de acuerdo a como el Señor lo ha especificado, lo ha establecido. ¿Sí? Y eso debemos tenerlo siempre bien en claro.
Los que no son miembros de la iglesia no tienen la responsabilidad de financiar la obra del Señor. No tienen esa responsabilidad. Aunque deberían obedecer al Evangelio y deberían de bautizarse, por supuesto, pero no tienen esa responsabilidad. El cristiano sí. Los cristianos sí. Porque el Señor nos ha dado el mandamiento a nosotros. Y la iglesia que componemos nosotros tiene un trabajo que hacer, tiene una obra que llevar a cabo. Y para eso se requiere, hermanos, que nosotros seamos responsables. Que los que formamos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia local, cumplamos debidamente con el mandamiento para poder hacer este trabajo. Y entre más generosos seamos, mayor alcance tendrá la iglesia en la obra que el Señor le ha encargado, le ha encomendado. Si solo podemos dar una pequeña cantidad, hermanos, hermanas, Dios lo sabe, ¿sí? Dios lo sabe. Y Dios, créanme, Él va a estar complacido si solamente podemos dar una pequeña cantidad. Como aquella viuda pobre, ¿se acuerdan? Que solamente dio 2 blancas y el Señor Jesús estaba allí presente mirando lo que se depositaba. Había otros ricos que daban grandes cantidades de dinero y dijo: esta viuda dio más que aquellos ricos, porque ella de su corazón dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquellos que dieron mucho estaban dando nada más lo que les sobraba. Hermanos, si nosotros damos poco, ¿verdad?, pero esa es la capacidad que tenemos, Dios va a estar contento, Dios va a estar complacido. Pero si nosotros podemos dar más, si tenemos la capacidad de dar más, pero simplemente no queremos, si nosotros somos tacaños, o si pretendemos que sean otros hermanos los que den más, porque ellos pueden, pensamos, en nuestro corazón a veces esa es la idea, ellos tienen más capacidad que yo, que ellos se esfuercen más, ¿verdad? Entonces nosotros estamos mal, ¿verdad? No estamos actuando correctamente, no estamos agradando a Dios. De acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que hayamos prosperado, de acuerdo a la capacidad de cada individuo, es lo que tenemos que dar, ¿ok? Yo no voy a decir cuánto, ni los ancianos, ni nadie le va a decir a usted tiene que dar tanto, ni vamos a andar investigando, ni nada por el estilo. No, eso es entre usted y Dios, su conciencia y Dios. Pero esto es lo que la palabra nos dice, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que hemos prosperado. ¿Ok? Pero otra cosa, hermanos, así rápidamente, la ofrenda también es una expresión de amor, de amor. Por ejemplo, hermanos, podemos ver en la Biblia ejemplos de amor, y el mayor ejemplo que podemos encontrar es el amor de Dios y el amor de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, el amor de Dios se hace manifiesto. Un amor tan grande, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El amor verdadero, podemos decir, es aquel en el que desinteresadamente nos preocupamos por las necesidades y el bienestar de otros. Eso fue lo que hizo Dios, eso fue lo que hizo Cristo por cada uno en particular. El amor motiva a dar lo que otros necesitan, pero que muchas veces ellos no pueden obtener por sí mismos, por sus propios medios. Nosotros necesitábamos el perdón de pecados, necesitábamos nosotros la salvación, no podíamos obtenerla por nuestros propios medios. Entonces el amor de Dios motivó, ¿verdad?, el hecho de que Jesús viniera a este mundo a morir, a sacrificarse por nosotros. Bueno, eso es exactamente lo que hace el amor. El amor, hermanos, se preocupa por las necesidades, se preocupa por el bienestar de otros, que por sí solos, por sus propios recursos, es imposible que cubran tal necesidad. Y la ofrenda, hermanos, es precisamente eso. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
ese amor, esa demostración de amor, ese sacrificio de Cristo Jesús, dice aquí que era una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hablamos de que esto es una ofrenda. Bueno, si es una ofrenda, entonces, hermanos, debe de ser también una expresión de amor. Sí, una expresión de amor. Si no es una expresión de amor, no puede ser ofrenda. No puede ser agradable, no puede ser aceptable para Dios. No puede, simplemente. Nuestra ofrenda, hermanos, otra vez también es una expresión de amor. Podemos leerlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Le dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y pone el ejemplo de los de Macedonia. Pero les dice aquí, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Sí. Cuando ofrendamos, demostramos amor o falta de amor. Sí. Amor o falta de amor. Dice también en el versículo 24, dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La prueba de vuestro amor. Está hablando de la ofrenda. ¿Sí? Es una prueba. Una prueba de amor. Y es que la ofrenda, hermanos, expresa, podemos decir primeramente, nuestro amor a Dios. ¿Sí? Si es una prueba de amor, primeramente estamos demostrando que amamos a Dios cuando ofrendamos. Pero también, hermanos, expresa cuánto queremos y cuánto deseamos que la iglesia realice la obra que el Señor le ha encargado, que el Señor le ha encomendado. ¿Sí? Si lo deseamos de verdad, si queremos que haya, ¿verdad?, alcances grandes, entonces nosotros vamos a ofrendar como el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Sinceramente, hermanos, el tema de la ofrenda no es un tema que yo predique muy seguido. No es un tema que me sienta cómodo hablar cuando lo predico. No lo es, pero esta iglesia, hermanos, gracias a Dios, es madura en cuanto al uso que se le tiene que dar a la ofrenda. Y eso es algo muy importante y debe ser un aliciente. Para mí lo es, el poder hablar con más confianza en cuanto a la importancia de que ofrendemos como Dios nos ha mandado. Para esta congregación, hermanos, la ofrenda no es simplemente una forma de hacer que una cuenta bancaria vaya creciendo y creciendo y creciendo. No es. Hay congregaciones, desafortunadamente, tristemente lo digo, donde la ofrenda no se utiliza como debiera de utilizarse, habiendo tanta necesidad. Y a veces no precisamente tiene que ser única y exclusivamente la iglesia local. Hay tantos lugares, hay tantos hermanos, hay tanta necesidad en otras partes y la iglesia no utiliza la ofrenda. ¿Sí? ¿Para qué predicar de que hay que ofrendar y hay que ofrendar si no se utiliza? ¿Para qué estar exhortando a los hermanos y animándolos, verdad? Y recordando el mandamiento del apóstol Pablo, el mandamiento de Dios, de ofrendar generosamente, de ser liberales al ofrendar, si la ofrenda ahí está guardada nada más. Pero cuando se utiliza, hermanos, como se hace en esta congregación, es bueno y es necesario, ¿verdad?, hablar y recordar y animar y exhortar, ¿verdad?, a que ofrendemos y que lo hagamos de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades. La ofrenda, hermanos, aquí se usa y se usa bien y todos pueden darse cuenta de ello. Frecuentemente nuestros hermanos ancianos leen aquí, ¿verdad?, en qué se utiliza. Hermanos necesitados, no solamente aquí, sino en muchos países, en muchos lugares, para apoyar la predicación del Evangelio. Hermanos que a lo mejor por cuestión de salud, hermanos, y que no pueden cubrir, ¿verdad?, muchas veces acuden pidiendo ayuda, pidiendo socorro, ¿verdad? Y gracias a Dios que los hermanos, aquí los ancianos, consideran
y utilizan el dinero de la ofrenda para ayudar. Benevolencia, predicación del Evangelio y lógicamente aquí en la iglesia local, en la edificación. Cuando amamos la obra del Señor, hermanos, cuando amamos a los perdidos, cuando amamos a los hermanos, cuando entendemos que a través de esta ofrenda se puede ayudar a rescatar almas, se puede ayudar en el crecimiento de la iglesia, se puede ayudar a solventar las necesidades materiales de los santos, entonces el ofrendar debe de ser un gozo y debe ser una alegría para nosotros los cristianos. Si estamos conscientes, ¿verdad?, de lo que se hace y de lo que se puede llegar a hacer todavía con la ofrenda. Debe de ser un privilegio. Realmente, hermanos, todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces. Tenemos bendiciones físicas, qué bueno, gracias a Dios. Sí. Tenemos bendiciones materiales, qué bueno, pero acuérdese, es gracias a Dios. Tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús, sí las tenemos, qué bueno. Gracias a Dios por estas bendiciones. Él nos las ha dado. Tenemos la promesa de una vida eterna en el cielo, sí, tenemos esa esperanza de estar con Cristo eternamente. Todo lo bueno, hermanos, viene de Dios, viene de Él. Ahora, hermanos, Dios nos pide que le amemos. Y Dios nos pide que hagamos su voluntad apoyando financieramente la obra que la iglesia realiza. ¿Sí? Dios lo pide. Es un mandamiento del Señor. Y si realmente amamos a Dios, trataremos de cumplir este mandamiento de la mejor manera posible. Porque amamos a Dios. Porque amamos la obra de Dios. Porque amamos la iglesia. Porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los perdidos, etcétera, etcétera. Es una expresión de amor. De amor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, note usted, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los hermanos de Macedonia eran, hermanos, un gran ejemplo y siguen siendo un gran ejemplo hoy en día para nosotros los cristianos. Sí, eran pobres. Esta iglesia, los que conformamos esta iglesia, yo les puedo asegurar, no somos pobres. No lo somos. Sí. Nadie. Este país no es un país pobre. No lo es. Los hermanos de Macedonia eran profundamente pobres. Profundamente. Otras versiones traducen así, miren el verso 2. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella, a pesar de la pobreza de su condición económica y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Otra versión dice: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Así dice Pablo, como si fueran ricos. Eran muy pobres, pero se están dando como si fueran ricos, es decir, generosamente. Generosamente. Ellos son un ejemplo de gran amor y generosidad. Y seguirán siendo. Dice el himno del 171, los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz. Aún han sido inspiración para los himnos que cantamos a Dios. Y seguirán siendo. A pesar de que eran muy pobres, ellos ofrendaban como si fueran ricos. El apóstol Pablo, hermanos, podemos ver aquí en sus palabras, en sus expresiones, él estaba sorprendido. ¿Sí? Admirado de la generosidad con que dieron su ofrenda para ayudar a los santos necesitados que había en Jerusalén. Pablo no se esperaba que ellos dieran así. No se imaginaba. Y lo dice con sorpresa. Era una dádiva
que ellos estaban dando, pero una dádiva con sacrificio. Eran pobres, eran profundamente pobres, pero querían ayudar, querían. Y como dice el dicho, más puede el que quiere que el que puede. Y es que, hermanos, Dios no quiere dádivas de mala gana. Dios quiere que demos como las iglesias de Macedonia daban. Así es lo que espera el Señor de nosotros. Con una dedicación por Cristo, con mucho amor por los hermanos, con una alegría de ayudar en el progreso del Evangelio y ayudar a los santos que están en necesidad, y con la satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios. Todo eso estaba involucrado a la hora de que los macedonios daban. Y así quiere Dios que demos. Así quiere el Señor. En el capítulo 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Esto es una ley de Dios, una ley que se cumple, una ley, hermanos, que no podemos nosotros dudar de ella. Si el Señor lo dice así, es porque esa es la realidad de las cosas. Muchas veces la falta de fe en Dios nos hace sembrar escasamente. ¿Sí? Dios dice eso: siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Entonces, cuando uno siembra escasamente, pudiendo dar más, no estoy hablando del que no puede, pero cuando podemos, ¿sí?, y no damos como el Señor nos ha mandado, muchas veces es precisamente falta de fe en Dios. ¿Sí? Y cuando falta la fe, hermanos, eso nos lleva a dar escasamente, en muchas ocasiones. Escasamente. Y aquí lo que Pablo nos dice, y debe ser un aliciente para nosotros, que de acuerdo a cómo sembremos, vamos a cosechar. A veces hay agricultores, hermanos, que pierden sus cosechas. Viene el mal tiempo, vienen las sequías o vienen las inundaciones y pierden todo lo que sembraron. Sí. Invirtieron mucho y perdieron. No es el caso. No es el caso cuando ofrendamos. Cuando ofrendamos, hermanos, nunca habrá pérdidas. Nunca. Estamos sembrando, pero nunca habrá pérdidas. Por el contrario, entre más abundantemente sembremos, más abundantemente cosecharemos. Y esa es promesa de Dios, promesa del Señor. En la segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno, sea la cantidad que nosotros hayamos decidido, sea la cantidad que nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón dar, debemos hacerlo siempre de buena gana. Debemos hacerlo siempre voluntariamente, y debemos hacerlo, hermanos, con un corazón contento por haberlo hecho. Estoy contento de que pude ofrendar. Estoy alegre, estoy satisfecho, me siento feliz que pude dar. Así Dios quiere que demos. Nunca jamás debemos lamentarnos por la ofrenda que dimos. Nunca jamás debemos quejarnos. Nunca jamás debemos pensar que lo que pudimos o lo que pudimos comprarnos o lo que pudimos haber hecho con esa ofrenda, ay, estos $50, estos $100, con esto me hubiera comprado unos zapatos nuevos, lo tuve que echar. No, jamás, hermanos, jamás pensemos así. Siempre debemos sentirnos afortunados de poder participar. Siempre. La ofrenda siempre debe ser un privilegio para nosotros. Una bendición, así debemos de verlo.
Dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra que significa dichoso, feliz. Y dice aquí la Escritura, eso lo dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. A veces cuando uno recibe algo se siente muy bonito, ¿verdad? Cuando alguien le da algo a uno, un regalito, algo, se siente bien bonito. Pero la Biblia dice que todavía se siente mejor cuando uno da. ¿Sí? Se siente mejor, se siente más satisfecho, se siente más pleno, se siente más feliz, más contento, más afortunado, porque pudo dar. Es lo que dice el Señor. Hermanos, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, por qué Dios planeó su obra de manera tal que para poder llevarla a cabo tuviésemos nosotros que dar dinero, tuviésemos nosotros que ofrendar de lo que tenemos? ¿Por qué Dios lo habrá hecho así? ¿Por qué, hermanos, Dios no lo hizo de otra manera? ¿Acaso no podía Él diseñar la iglesia, diseñar el trabajo que se tenía que realizar de manera tal que no hubiese necesidad de nuestro dinero, que no hubiese necesidad de nuestra ofrenda? ¿No podía Dios planearlo de otra forma? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Él podía hacerlo de una manera diferente, pero Él decidió hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Hermanos, si Dios lo hizo así, créanme, no es porque Dios necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo. Él ha creado todo lo que existe. Él no necesita nuestro dinero. No. Entonces, ¿por qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué? Hermanos, si Dios lo estableció así, si Dios diseñó todo de esta manera, si nuestra ofrenda es necesaria para financiar la obra del Señor, para la ayuda a los santos necesitados, para que el Evangelio se predique, para la edificación de la iglesia, hermanos, es porque nosotros somos los que necesitamos dar. Somos nosotros. Los de la necesidad somos nosotros, no es Dios. Nunca pensemos así. No es Dios. Él no necesita ni de usted, ni de mí, ni de nuestro dinero. Si Él lo ha establecido así, si Él ha diseñado todo de manera tal que la obra se tenga que llevar a cabo por medio de nuestra ofrenda, hermanos, es porque nosotros somos los que necesitamos aprender a dar. Es por necesidad nuestra, no por necesidad de Dios. Por eso, la verdadera alegría, la verdadera dicha, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción la vamos a experimentar solo cuando aprendemos a dar. Y Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos dichosos, que nos sintamos bienaventurados. Bueno, dando. Esa es la forma. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 14, en delante, dice el apóstol Pablo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Verso 16: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco, note usted, fruto que abunde en vuestras cuentas. Verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, note usted, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Quién necesita? ¿Dios necesita de nosotros? ¿Dios necesita nuestro dinero? ¿O somos nosotros los que necesitamos aprender a dar? Somos nosotros. Somos nosotros. Es una necesidad del cristiano. Note usted, hermanos, cuando ofrendamos, no solamente se benefician aquellos que están en necesidad. Aquí Pablo recibió beneficio económico. Los hermanos de Filipos le enviaban para sus necesidades. Pero no solamente, hermanos, Pablo se benefició, los filipenses se beneficiaron. Aquellos que dan, cuando nosotros, hermanos, somos generosos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros sembramos, como dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, nosotros somos los más beneficiados, cada uno. ¿Qué es nuestra ofrenda? Dice Pablo, es fruto que abunda en vuestras cuentas. Eso es nuestra ofrenda. ¿Qué es vuestra ofrenda? Es sacrificio acepto, es olor fragante, es agradable delante de Dios. Eso es nuestra ofrenda. Por eso, hermanos, digo, somos nosotros los que necesitamos dar. ¿Queremos tener fruto abundante en nuestra cuenta? Queremos que se eleve como el incienso hasta la presencia de Dios, nuestra ofrenda, que llegue hasta allá. Sí, necesitamos ofrendar. Cuando no ofrendamos nos perdemos estos privilegios. Sí, nosotros mismos. Es lo que dice la Escritura. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La palabra de Dios se cumple, hermanos. El alma generosa será prosperada. Hermanos, ¿cuánto daríamos como ofrenda si en vez de poner nuestra ofrenda en la charola, la tuviéramos que poner en las manos de Jesús? No la va a poner ahí. Usted personalmente va a ir a ponerla en las manos de Cristo. ¿Cuánto daría de ofrenda? ¿Cuánto? ¿Nos daría pena dar lo que damos? Si tuviéramos que ponerlo en las manos de Jesús, personalmente, dárselo a Él, ¿nos daría pena? ¿Procuraríamos ofrendar mejor? Porque hay que dárselo a Jesús en la mano. ¿Procuraríamos? Bueno, hermanos, recuerde que el Señor, nuestro Dios, Señor Jesucristo, es omnisciente. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo conoce todo, Él está en todo lugar. No necesita pasar Jesús personalmente a recoger la ofrenda. Los hermanos que lo hacen están haciéndolo en el nombre de Cristo. Sí. Y es como si el Señor mismo, hermanos, lo hiciera. Él no necesita estar aquí físicamente para saber si ofrendamos bien o para saber si ofrendamos mal. Él lo sabe todo y Él nos juzgará, y Él simplemente, hermanos, nos va a dar la recompensa que cada uno merece. Porque Dios sabe, hermanos. Dios conoce nuestra situación, nuestra condición, conoce nuestras capacidades. Él lo sabe todo. Sí. Así que si lo estamos haciendo bien, hermanos, no tenemos de qué preocuparnos. Vamos a ser recompensados y Dios nos va a bendecir grandemente. Pero si tal vez estamos fallando, o si tal vez no lo estamos haciendo a la manera que Dios espera y sabe que podemos, entonces es tiempo de mejorar, es tiempo de hacer los arreglos necesarios y que agrademos a Dios, que realmente sea una ofrenda lo que nosotros le estamos dando al Señor. Gracias, hermanos, el tiempo se me ha terminado. Gracias por su atención.